Bien, vamos a empezar con los resultados funcionales en la rehabilitación. En este concepto, pues debemos tener ejemplificado que vamos a hablar o considerar los resultados en base a la fisiopatología o con base a la fisiopatología y enfermedades relacionadas que tenga el paciente. La fisiopatología nos vamos a referir más en las etapas de la neurorehabilitación o de la rehabilitación como tal, que en general pues también se trató de ejemplificar en clase anterior, en donde se habló de la plasticidad neuronal y las enfermedades relacionadas que siempre debemos tomar en cuenta, las enfermedades que tenga de base el paciente, como pueden ser también problemas endocrinos, pues puede ser hipotiroidismo, diabetes mellitus o problemas sistémicos como hipertensión arterial. Esto va a ser lo que debemos tener en cuenta de parte del área o de la visión del médico. Pero también en la neurorehabilitación o en la rehabilitación vamos a tener en cuenta la discapacidad y la actividad funcional que va a tener el paciente. Esto va a ser del lado del paciente o lo que nosotros podemos llegar a medir en las actividades de la vida diaria que vaya a tener el sujeto o el paciente que vaya a estar en proceso de neurorehabilitación. Entonces, como se había comentado, perdón, en la diapositiva anterior, pues el médico va a estar pendiente de otro tipo de situaciones que tal vez el paciente no va a ir viendo, pero todo esto va a ir interrelacionado para una adecuada neurorehabilitación de un paciente. El médico pues tiene que estar pendiente de los procesos o de la fisiopatología que puede conllevar a la plasticidad neuronal, las diferentes etapas que va a tener cada fase de recuperación, las escalas que hay que medir, y el paciente pues se le debe de instruir y debe de también ser importante a la hora de poderle medir sus actividades de la vida diaria y la capacidad de independencia, que van a ser los principales objetivos de la neurorehabilitación, como se va a ir hablando más adelante, que va a ser la capacidad de independencia y que con esto conlleve las actividades de la vida diaria. O El grado de independencia en general va a ser el principal objetivo de la neurorehabilitación. No se va a ir directamente con las actividades de la vida diaria, pero son diferentes etapas que nosotros debemos evaluar a la hora de poder proporcionar una neurorehabilitación en un paciente. El grado de independencia va a conllevar a las actividades de la vida diaria y la comunidad, pero también pueden ser independientes a la hora de poder realizar una evaluación. El grado de independencia en general va a ser la capacidad del paciente de poder movilizarse. En general vamos a tener una medida ideal de 50 metros en el que el paciente va a poder caminar, y en eso se puede basar o va a ser un gran punteo para poder clasificar la independencia de un paciente, independientemente de las actividades de la vida diaria que se van a tener que evaluar. También en relación a la alimentación, el grado de capacidad que tenga para vestirse, la capacidad que tenga para desarrollar sus actividades sanitarias, y todo esto van a ser independientes para poder llegar a un grado de independencia. Ahora, en general, la restauración a la comunidad sí va a tener relación con el grado de independencia, pero en general no va a ser concluyente que un paciente que tenga un grado de independencia va a poder desarrollar actividades en la comunidad o va a poder reinstaurarse a una actividad laboral. En este caso, se van a ir mostrando el porcentaje de los pacientes que pueden volver a trabajar después de un evento neurológico que va a proseguir con un tratamiento de neurorehabilitación. El nivel de asistencia y la calidad de vida también van a ir desarrollándose o midiéndose en base o con base a las actividades que el paciente va a poder ir realizando. Y todo esto nos va a marcar la capacidad o el grado de independencia que va a tener un paciente. Si el paciente necesita un nivel de asistencia entre 25, 50, 75 o un 100% de nivel de asistencia, eso nos va a marcar también las actividades de acuerdo a las actividades de la vida diaria que vaya a tener el paciente en su nivel de asistencia para ir a hacer sus necesidades o actividades sanitarias, para comer, para vestirse, y todo esto nos va a determinar la calidad de vida que va a tener un paciente. Sin embargo, el término calidad de vida no va a ir cuantificado en una escala de medición, simplemente vamos a poder evaluar la calidad de vida de acuerdo a un punteo
en el que se determina la capacidad funcional o el grado de independencia que va a tener un paciente. El tiempo que transcurre entre el comienzo del trastorno neurológico y el traslado para someterse a una rehabilitación o neurorehabilitación ha disminuido en un 50% en los últimos 25 años. Esta es una aceleración bastante importante que nos hace Bradley y también va a tener relación en otras diapositivas que se van a ir mostrando más adelante. El tiempo en el que se determina que el paciente va a requerir neurorehabilitación también es importante para un mayor desenlace o un mejor desarrollo de la neurorehabilitación y de la capacidad motriz o sensitiva, incluso en lesiones medulares, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, esto va a ir determinado del tiempo en que se inicia o se determine que vamos a iniciar la neurorehabilitación. En cuestión de lesiones medulares, creo que en este ámbito sí no es tan efectivo o no es tan prudente decir un pronóstico con respecto a la capacidad que va a tener un paciente de su recuperación o de neurorehabilitación, debido a que de acuerdo a la escala, de acuerdo al tratamiento o al tiempo que se va a instalar, incluso de acuerdo a al nivel de la lesión, va a ir referido la rehabilitación o la capacidad del paciente a un grado de independencia, como habíamos comentado, a mejorar sus actividades de la vida diaria, incluso a la reinserción a la comunidad, a mejorar o disminuir su nivel de asistencia y aumentar su calidad de vida. En este caso, pues si un paciente que tiene una clasificación hacia A, que es una sensitivo motora completa, el 85 de estos, del 85% de estos pacientes no van a adquirir una gran mejoría, incluso en el proceso de neurorehabilitación, y van a tener o van a permanecer con la misma clasificación hacia A en el momento del alta. El 2% de estos pacientes con ACA consiguen una mejoría hacia D, que tampoco es una mejoría completa, pero sí les va a permitir la movilidad con una fuerza muscular mayor o igual a 3. En este caso, pues es un porcentaje bastante menor, pero que es importante también tener en cuenta para el momento de evaluar y predecir un pronóstico durante un paciente que recibe una clasificación hacia A. Aquí pues nos vemos tal vez del otro lado en que el 20% de pacientes que van a tener al ingreso una clasificación hacia B que va a ser incompleta o una sensitivo motora incompleta, pues van a persistir con su clasificación en el momento del alta, pero pues, tal vez en este caso no va a ser tan grande el porcentaje. Únicamente se marca que se va a ejemplificar en la diapositiva siguiente, pero es importante entender este porcentaje para ver la capacidad que va a tener solo con el hecho de pasar de hacia A hacia B, la reducción o la mejoría, si lo queremos ver así, de la probabilidad de una recuperación funcional. En este caso vamos a empezar leyendo el segundo enunciado, que es que el 40% de estos pacientes con clasificación hacia B consiguieron recuperar la deambulación, o en este caso, como se menciona en el primer enunciado, la capacidad de caminar. Como se había mencionado en la anterior diapositiva, la capacidad o el gran cambio de una clasificación hacia A o hacia B se va a ver reflejado que incluso el 4%, ¿verdad?, de estos pacientes con clasificación sensitivo-motora completa, pues van a tener una posibilidad de caminar, y solo el 2% pues van a poder tener una recuperación hacia D, pero el 85% no van a tener mayor mejoría, incluso con neurorehabilitación. En este caso, el 40% de estos pacientes que van a tener una clasificación hacia B, pues sí van a poder tener una probabilidad de recuperación al momento de la deambulación. Y como lo vemos, como vaya disminuyendo la gravedad de la lesión, una clasificación hacia C, el 70% de los pacientes van a poder tener una probabilidad de recuperar la marcha. Cualquier movimiento por debajo de la lesión permite prever una ganancia continuada en el momento, una ganancia continuada en la recuperación motora. En este momento, pues tal vez en el libro de Bradley nos marca un tiempo aproximado de 72 horas en el que podemos esperar que el paciente va a tener, o la probabilidad de que el paciente gane, ya sea a un nivel sensitivo por debajo de la lesión preestablecida al momento del ingreso, o un movimiento, pues, una lesión motora,
Pues si eso sucede en 72 horas, pues es un indicio de mejoría o una probabilidad de que el paciente pueda lograr una ganancia en su neurorehabilitación. El tiempo prudente que nos describe Bradley para poder esperar una recuperación va a ser de 8 semanas. A partir de las 8 semanas, pues nosotros tenemos ese tiempo para poder esperar algún movimiento, algún cambio en la clasificación, ya sea de sensibilidad o de movilidad. Y el tiempo máximo que podemos nosotros esperar para poder tener una probabilidad de recuperación en donde tengamos la posibilidad de la disminución de la afección o de la clasificación de Asia, pues vamos a tener un tiempo de 16 semanas. Pasado las 16 semanas, la probabilidad que el paciente logre su mejoría en base o incluso con procesos de neurorehabilitación va a ser mucho menor. En cuestiones al trauma cráneoencefálico, pues vamos a tener, en este caso, pues vamos a hablar de traumas cráneoencefálicos que no requirieron o que no van a requerir ventilación mecánica, que no van a ser un trauma craneoencefálico grado 3, sino se van a mantener entre la clasificación 1 y 2. Pues el 50% va a poder reincorporarse a sus actividades laborales en un tiempo aproximado de 6 meses. Esto también se tiene que ver ejemplificado con las actividades sociales. Sin embargo, las actividades sociales en cualquier paciente que haya sufrido un evento de un trauma cráneoencefálico van a disminuir considerablemente y las únicas actividades que se pueden predecir que el paciente pueda volver a reinstaurarse en las actividades después de sufrir este evento van a ser las actividades laborales. El paciente pues, puede volver a su trabajo aproximadamente en un tiempo de 6 meses. En cuestiones si nosotros tenemos la posibilidad o la eventualidad de tener un paciente con un trauma craneoencefálico grado 3, pues también estas estadísticas van a cambiar. Si el paciente, pues como pues, se marca para un grado 3 va a tener una escala de Glasgow menor de 7 puntos, pues todas estas posibilidades lo van a llevar a tener ventilación mecánica. Y si la ventilación mecánica en este tipo de pacientes va a persistir por menos de 2 semanas o un máximo de 2 semanas, la probabilidad de que el paciente pues, pueda volver a ser con un grado de independencia de poder reinstaurarse a sus actividades laborales va a ser de un 40%. Y si el paciente pues va a persistir con ventilación mecánica mayor de 4 semanas, las probabilidades de que el paciente pues pueda volver a reinstaurarse a sus actividades va a ser del 33%. En este caso, el 10% de pacientes van a poder conservar su trabajo durante un año y el 30% de pacientes van a poder persistir laborando por 2 años. Eso quiere decir que también la posibilidad de una neurorehabilitación funcional en pacientes que hayan sufrido un trauma craneoencefálico grado 3 va a ser menor y únicamente vamos a tener la posibilidad de que un 30% de estos pacientes vayan a continuar desarrollando su vida laboral. En la enfermedad de Parkinson también vamos a tener las posibilidades de tener a un paciente o de referir a un paciente a un proceso de neurorehabilitación. Y los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden disminuir y la capacidad funcional puede mejorar con la neurorehabilitación. Todo esto va a ir determinado de acuerdo a clasificaciones que nosotros vamos a poder hacer para poder referir a pacientes a las actividades de neurorehabilitación. Todo esto nos va a permitir que los pacientes con enfermedad de Parkinson mantengan un arco de movilidad, una flexibilidad, mantengan fuerza proximal y su forma física, independientemente de, de la capacidad que tenga un paciente de desarrollar sus actividades de la vida diaria, pues van a ir siendo clasificados de acuerdo a su grado de discapacidad, pero siempre es importante que los pacientes, a pesar de que todavía no lleguen a un nivel de asistencia completa, pues puedan iniciar terapias de neurorehabilitación y esto les va a permitir prolongar o incluso mejorar sus síntomas. La, Saúl, disculpe una pregunta. doctora, ¿Esa, la clase solo está basada en el libro que hicieron o usted buscó otro tipo de información, por ejemplo, con esto que acaba de decir de Parkinson? sí busqué algunas clasificaciones y otros ejemplos de actividades que se pueden hacer con los pacientes, doctora.
pero no, Ah, ok, esperemos que pueda ejemplificarlas bien. perfecto, Esto gracias. va a poder mejorar la velocidad de los movimientos y la actividad va a ser eh, se va a realizar cada 2 semanas por 3 meses. Todo esto nos va a poder ayudar a que los pacientes pues puedan mejorar su capacidad o mejorar sus síntomas. Pero si estas actividades no se continúan por más de 6 meses, pues el efecto o la terapia de neurorehabilitación pues no va a tener un efecto continuo y van a volver a disminuir o empeorar la sintomatología va a disminuir su capacidad funcional o su calidad de vida. La escala de Hoehn-Yard de la enfermedad de Parkinson también nos va a servir de diferencia para poder clasificar a estos pacientes que padecen la enfermedad para poderles sugerir o llevarlos a terapias de neurorehabilitación, en donde se recomienda que a partir del estadio 3, que es una incapacidad moderada, estos pacientes realicen actividades de neurorehabilitación que normalmente van a ser llevadas a cabo en cuestión de la movilidad que ellos pueden ir desarrollando. Principalmente se describe que se tienen que sentar, levantar, poder ejemplificar los arcos de movilidad para evitar la rigidez. En este caso, todas estas actividades que se van desarrollando con el tiempo, pues le van a permitir al paciente mejorar su calidad de vida. Y también tenemos escalas principalmente esta actividad que nos va a poder, o que nosotros podemos desarrollar con facilidad para poder predecir o ejemplificar la calidad de vida o la probabilidad de que un paciente sea independiente. En este caso, la prueba se llama de Time of Go y es la prueba que normalmente podemos realizar con poco tiempo y que podemos utilizar a la hora de evaluar un paciente con enfermedad de Parkinson. Y en este caso, la prueba va a consistir en que el paciente se levante de la silla sin utilizar sus manos y va a caminar una distancia de 3 metros, va a girar y va a regresar la misma distancia y se va a volver a sentar. Esta prueba nos puede ayudar a poder predecir la capacidad de independencia de un paciente con enfermedad de Parkinson. Si puede realizar esta actividad en menos de 10 segundos, pues podemos catalogar al paciente como independiente y que puede deambular sin ayuda o realizar sus actividades de deambulación sin ninguna ayuda. Si el paciente se va a tardar entre 20 y 30 segundos, pues la probabilidad que él sufra una caída pues es aproximadamente del 25% y esto nos va a requerir que el paciente a la hora de realizar sus actividades de deambulación sí va a necesitar ayuda. En cuestiones de si el paciente va a tardar en realizar esta actividad entre 30 y 40 segundos, la probabilidad que él sufra una caída a la hora de deambular de manera independiente va a ser mayor del 50%. Por lo tanto, el paciente va a necesitar 100% la asistencia de otra persona y no se le puede considerar de una forma independiente o de un grado de independencia para poder ejemplificar sus actividades. En la escala en pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular, la, la importancia de la neurorehabilitación va a ser definida en que el 65% de los pacientes que van a necesitar o que van a requerir una neurorehabilitación, si son intervenidos de forma temprana, pues van a tener una mejoría en cuestión de su movilidad o de su sensibilidad. En este caso, pues también la intervención más temprana en el momento del ingreso hospitalario también va a ser un factor para que estos pacientes puedan desarrollar mejor una calidad de vida funcional. La edad de corte que también se describe que estos pacientes pueden tener una probabilidad de mejoría va a ser si estos pacientes tienen menos de 55 años, la probabilidad de una mejoría funcional motriz va a ser mayor y si tienen mayor de 65 años, la probabilidad de que mejoren no va a ser tan alta. El 50 al 75% de los pacientes con una enfermedad cerebrovascular no vuelven al nivel de actividades en la comunidad antes de que tuvieran este evento. Y el 70% sí logran caminar, como les ejemplificaba al principio, principalmente la clasificación o la capacidad que vamos a tener de definir el grado de independencia va a ser lograr caminar una distancia de 50 metros. Y el 50 al 75% van a poder desarrollar las actividades de la vida diaria con independencia.
Esta mejoría se debe presumiblemente a la recuperación de las redes neuronales, principalmente de la afección del haz corticoespinal que va a estar lesionado en estos pacientes con enfermedad cerebrovascular. La plasticidad neuronal o la formación de nuevas redes neuronales, pues también van a ser ejemplo de la capacidad que va a tener el paciente de poder volver a tener funciones motoras, incluso recuperar la deambulación. La plasticidad neuronal principalmente va a estar dicha o va a estar desarrollada por la resolución del desequilibrio iónico celular y axónico, la resolución del edema cerebral, el aumento de la actividad de neuronas vecinas que también van a ayudar a la plasticidad neuronal y el reclutamiento de células que no intervienen normalmente en la actividad. Todas estas funciones van a poder crear vías de neuroplasticidad o de neurogénesis para poder recuperar las funciones de movimiento en los pacientes que hayan sufrido enfermedad cerebrovascular. También nos muestran en el estudio que es el de Copenhagen Stroke Study. Este fue un estudio realizado en 1996 por Henrik Jorgensen, en donde también debemos ejemplificar la capacidad que tiene un paciente con enfermedad cerebrovascular con la neurorehabilitación de poder recuperar su calidad de vida y sus actividades de la vida diaria. En este estudio, el 51% no podían caminar al ingreso, el 12% caminaban con ayuda y el 37% eran independientes. Esto se vio en un proceso de una estancia hospitalaria de 35 a 41 días. Posteriormente a la neurorehabilitación o al uso de la rehabilitación durante la estancia hospitalaria, se invirtió las estadísticas y se logró que el 64% de los pacientes fueran independientes. Como les ejemplificaba, la capacidad de independencia normalmente la van a evaluar con la capacidad del paciente de caminar 50 metros. El 14% caminaban con ayuda y el 22% no podían caminar. También los plazos en semanas que se tienen para poder ejemplificar la capacidad de deambulación o los plazos que podemos nosotros esperar que el paciente recupere su función sensitiva o motora, pues va a ser que en el 80% de los pacientes que lograron recuperar la capacidad para caminar una distancia de 50 metros fue en un plazo de 6 semanas y el 95% fue en un plazo de 11 semanas. Como se había mencionado, la capacidad o el grado de independencia fue medido con lograr o el que el paciente logró deambular una distancia de 50 metros. Y todo esto de 50 metros también viene dicho por escalas que nosotros vamos a tener que utilizar a la hora de evaluar pacientes con neurorehabilitación para definir su capacidad funcional, sus actividades diarias y su calidad de vida. En este caso, pues tenemos varias clasificaciones que voy a tratar de ejemplificar más adelante y también en pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular debemos de separarlos en pacientes que tienen déficit motor y déficit sensitivo motor. El déficit motor, son únicamente pacientes que vayan a tener déficit motor, la capacidad de poder lograr un grado de independencia a la hora de caminar 50 metros va a ser del 90%. Y si en 14 semanas y la capacidad de que vuelvan a caminar puede aumentar o se puede mantener, perdón, en un 85% en un año y 6 meses. A comparación de pacientes que van a presentar un déficit sensitivo motor, la capacidad que estos pueden lograr con independencia una deambulación de 50 metros va a ser únicamente del 35% con un tiempo más prolongado de 24 semanas y el 48% pueden volver a caminar, pero en un año y 6 meses después. Entonces, la afección entre sensitivo motor y motor en una enfermedad cerebrovascular nos va a cambiar también la probabilidad o el pronóstico de poder lograr la independencia funcional de un paciente. Entonces, en este caso, el mismo estudio, ¿verdad? De Copenhagen Stroke Study, nos indica o nos define que la recuperación funcional se alcanzó en un máximo de 13 semanas en el 95% de los casos con discapacidad moderada y 20 semanas en discapacidad grave. Entonces, podemos también ejemplificar que como se mencionó en diapositivas, la capacidad de recuperación de un paciente va a estar definida entre las 6 semanas
y las 24 semanas, de acuerdo al déficit que vaya a alcanzar el paciente al momento del ingreso, si va a ser únicamente motor o sensitivo motor. El índice de Bartel, y vamos a tener nosotros también para poder, porque si vamos a nosotros tener la capacidad de poder evaluar a los pacientes, pues también se deben de clasificar por medio de escalas para poder valorarlos de forma objetiva. En este caso, las escalas que nosotros podemos utilizar para poder ejemplificar la calidad de vida, las actividades diarias y el estado funcional del paciente principalmente van a ser dos en donde la primera va a ser el índice de Bartel. El índice de Bartel, en el 65% de los pacientes ingresados durante la rehabilitación consiguen una puntuación de índice de Bartel superior al 95, como se había mencionado anteriormente. El promedio de recuperación normalmente para poder evaluar una capacidad funcional en un paciente que haya sufrido una enfermedad neurológica va a ser aproximadamente de 15 semanas, si solo tienen déficit motor. Y si tienen déficit sensitivo motor, el tiempo se puede prolongar incluso hasta las 26 semanas. Entonces, el índice de Bartel va a ser de las principales clasificaciones que nosotros vamos a tener para poder estandarizar de manera objetiva la capacidad funcional que va a tener un paciente durante su neurorehabilitación. Vamos a evaluar la deambulación, el traslado cama-sillón, el uso de las escaleras, las actividades fisiológicas, ¿verdad? Ir al retrete, la deposición, la micción, comer, vestirse, lavarse o bañarse y el aseo personal. En este caso, pues tal vez no nos vamos a ejemplificar directamente todas las actividades porque cada actividad se va a ir clasificando de dependiente a independiente, pero principalmente creo que lo más relevante que nosotros podemos evaluar directamente para poder ver la capacidad funcional o la calidad de vida de un paciente, porque vamos a tener que ejemplificar cada una de las actividades de la vida diaria, en el índice de Bartel se utilizan 10, en otro índice pues se utilizan 18 que vamos a ver más adelante, y estas actividades pues las vamos a poder clasificar desde, como les venía mencionando, de dependiente a independiente, pero nos vamos a centrar tal vez principalmente en lo que se había mencionado en la plática, lo que se había mencionado en la plática, que va a ser la capacidad de deambular 50 metros. La capacidad de la marcha de 50 metros nos va a poder definir la capacidad de deambulación de forma independiente. En este caso, mayor del 60%, perdón, una clasificación de 60 puntos. Normalmente es lo que en los estudios se va a definir como un grado de independencia para poder definir la capacidad funcional de un paciente. Normalmente un paciente no va a llegar al 100, como pues se había mencionado la clasificación, pues normalmente en las 15 semanas vamos a poder llegar a puntuaciones de 95 puntos, pero para poder definir que un paciente ha podido recuperar su capacidad funcional o un grado de independencia para poder desarrollar sus actividades físicas, va a ser mayor de 60 puntos. También en sus siglas en inglés, que es MIF, pero podemos también tener la otra escala, que es la medida de independencia funcional, que normalmente vamos a tener un porcentaje de 80 puntos, en donde si el paciente logra estos 80 puntos, puede ser referido a un alta o a su casa, ¿verdad? O una puntuación menor de 40 puntos, que va a ser posible el traslado a un centro de neurorehabilitación o rehabilitación. En esta escala o la escala de FIM, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, perdón, vamos a tener 18 puntos que nosotros debemos de evaluar en un paciente para determinar su calidad o su estado funcional o su calidad de vida, pues, según la dependencia o independencia que el paciente realice de sus actividades de la vida diaria. En este caso, pues desde la alimentación, hasta las escaleras o las escalas, perdón, vamos a evaluar el componente motor, que pues, incluso podemos evaluar en subescalas de autocuidado, controles interianos, transferencias, locomoción, comunicación, pero principalmente nos vamos a dividir en dominios, que va a ser el dominio motor y el dominio cognitivo, pero en total la escala nos va a dar 126 puntos, que en este caso no se va a clasificar de 0, 5, 10 y 15 como en la escala de Bartel, sino vamos a clasificarlo de 1 a 7 de acuerdo
al grado de independencia o dependencia o la asistencia que requiera el paciente. Lo importante de la escala de la FIM o de la independencia funcional, vamos al hecho de que nosotros podemos dividirlo entre motor y cognitivo y vamos a poder evaluar estos dos ambientes de forma independiente. Pero un puntaje mayor de 80 puntos nos va a poder indicar que el paciente tiene un grado de funcionalidad en el que puede desarrollar sus actividades de la vida diaria. También otra de las escalas que nosotros podemos ejemplificar para poder evaluar las actividades que un paciente puede ir desarrollando para poder clasificar su grado de independencia o dependencia va a ser la escala de ranking modificada, en donde vamos a tener la clasificación de 0 a 6, en donde vamos a poder incluso llegar a describir el grado 6 como muerte. Pues vamos a tener desde el grado leve, muy leve, ¿verdad? Que va a poder realizar tareas y actividades habituales sin limitaciones hasta el grado grave que van a ser totalmente independientes. En este caso no hay un punteo como tal, por eso principalmente las dos escalas que sí nos dan un punteo y que sí nos van a clasificar las actividades directamente por separado, que principalmente van a hacer las escalas de resultados funcionales en la neurorehabilitación, ¿verdad? Que vamos a tener que evaluar en pacientes que van a tener que realizar actividades de neurodifusión o que sufrieron algún evento neurológico que van a requerir actividades, la forma de poder clasificarlos van a ser principalmente estas dos. Incluso Bradley menciona un sistema de recopilación de datos en donde en diversos centros médicos pues utilizan tanto la escala de FIM como la escala o el índice de Bartel para poder referir a pacientes o mantener pacientes en su sistema para poder ver cómo iban un año antes o si los pacientes se trasladan de diverso centro a otro centro, poder tener una medida objetiva del grado de independencia funcional que tengan los pacientes. Como se mencionó, principalmente estas dos escalas nos van a nosotros a medir de manera objetiva el grado de independencia o de dependencia funcional o el grado de realización de actividades diarias que va a tener un paciente para poder tener en consideración si el paciente va a tener la capacidad de deambulación o la realización de sus actividades básicas diarias. También en Braille nos ejemplifican nuevos tratamientos que nosotros podemos, tal vez no los vamos a ver a cabalidad, pero es importante ya conocerlos, que es lo que también hablábamos en la clase anterior de la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal y la utilización de las máquinas, ¿verdad? O de la robótica. En este caso, pues vamos a tener ejemplificado en Braille también dos tipos de aparatos, o órtesis o digamos pacientes que van a tener pues un análogo de férulas, ¿verdad? Pero en este caso va a requerir o va a influir con neuroestimulación a las zonas de los brazos o piernas paréticas y van a ejemplificar de acuerdo a señales de Hertz. Normalmente pues describían una potencia entre 200 y 300 Hertz, ¿verdad? Para poder dar estimulación o estimulación neuromuscular para poder ayudar a la recuperación o la plasticidad neuronal en los brazos paréticos. En este caso, pues tenemos el ejemplo de uno en el brazo y en la pierna, pues tenemos el acelerómetro que igual de la misma forma estimula el nervio peroneo para poder ayudarle al paciente a la deambulación. Idealmente en este caso, pues espero no estar mal, pero si el objetivo de este dispositivo es poder evitar la caída o la caída del pie para evitar el tropiezo del paciente y estimular la dorsiflexión del pie para que el paciente pueda mejorar su marcha. También, si nosotros vamos a evaluar fuerza muscular, hay bastantes escalas, pero la más utilizada en este caso, pues va a ser la escala de Ashworth, en donde vamos a ir evaluando la capacidad del paciente de recuperación, específicamente no del grado muscular, perdón, de su capacidad funcional, sino del grado de recuperación de los movimientos de los músculos. En este caso, pues la escala de Ashworth va a ser de las más aplicadas porque va a ser de las más fáciles o las más rápidas de utilizar. En este caso, pues vamos a ir desde el puntaje 0, en donde no hay cambios en la respuesta del músculo en los movimientos de flexión o extensión. El grado 1, ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento, flexión o extensión visible con la palpación o relajación.
El grado uno más, ¿verdad? Ligero aumento de la resistencia del músculo del movimiento de flexión o extensión. El grado 2, todos estos grados pues nos vamos a ir ejemplificando principalmente en pacientes que van a ir en neurorehabilitación de enfermedad cerebrovascular o notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco de movimiento articular. Tenemos, pues para no ser repetitivo, el último o la última clasificación de escala de Asburg en su puntaje 4 va a ser que las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueven pasivamente. En este caso, tenemos también otras escalas, pero son realmente bastante, ¿cómo se podría decir? Llevan bastante tiempo a la hora de realizarlas, ¿verdad? Pero eso ya van a ser escalas que se van a utilizar mayormente en centros de neurorehabilitación porque son durante la terapia que va a ser el índice de motricidad o la escala de Fluckenmeyer. Estas escalas, ¿verdad? Son, incluso van a llegar a puntajes de 200 puntos y van a evaluar la, la movilidad de cada grupo muscular durante la evaluación de miembros superiores o miembros inferiores. Pero estas escalas principalmente no van a ser directamente para evaluar un resultado funcional de rehabilitación, sino van a ser para evaluar la terapia de rehabilitación durante el proceso de su ejecución, ¿verdad? Durante el momento que se esté realizando la terapia, pues se pueden utilizar estas escalas del índice motriz o la escala de Fluckenmeyer. Y para concluir, ¿verdad? Este artículo que también lo mencionaban en Bradley, ¿verdad? Nos va a definir que un promedio de 4 semanas después del evento, en donde no se ha desarrollado la recuperación de extensión de la mano o de los dedos, estos pacientes que no van a poder realizar principalmente estos movimientos distales, no suelen desarrollar destreza funcional en la mano en donde se va a realizar la neurorehabilitación. Entonces es importante como se ha mencionado, pues los tiempos que nosotros debemos esperar y las escalas que debemos utilizar para poder medir los resultados funcionales en los pacientes que van a recurrir neurorehabilitación. Y únicamente es lo que les traía para hoy. No sé si tienen dudas, comentarios. Voy a parar la grabación.